Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que estamos hoy, aquí en esta mañana, en este día precioso que ha hecho el Señor. Nuevamente el Señor me permite, en su misericordia, poder compartir la palabra con vosotros. Ya se acaba el verano, ¿verdad? Estábamos hartos de calor. Y voy a... El título del sermón de hoy que traigo para vosotros es un nuevo comienzo, ¿no? Y estará basado sobre Juan, capítulo 1, del 19 al 51. Es el sexto sermón de este capítulo y ya lo termino. Alguno pensaba, dice, ¿pero cuándo vas a acabar, no? Estás en el capítulo 1. Bueno, ha sido necesario porque el capítulo 1 es la introducción, dijéramos, de todo el Evangelio de Juan. Y ya a partir de cuando me toque volver, ya tendremos otro ritmo más ágil en cuanto a la temática de esta serie de Conociendo al Creador que estamos llevando. Antes que nada, pues voy a pedir al Señor que me ayude, porque cuando uno sube aquí siempre me tiemblan las piernas. Pues, Señor, yo te doy gracias porque me permites compartir tu palabra, Señor, con mis hermanos. Te pido tu ayuda, porque yo no soy suficiente, Señor. Pido que seas tú, por tu Espíritu Santo, hablando a tu congregación, Señor. Y que me ayudes, Señor. Que a mí me escondas, que no sea yo el que hable, sino tú. Y aquellas personas, Señor, que no te conocen. Sobre todo te pido por aquellos que no se han entregado a ti y están entre nosotros, que tu palabra sea la luz que ilumine sus tinieblas, Señor, y se puedan examinar y entregarse a ti. Y aquellos que te conocemos, Señor, que seamos restaurados por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ver si lo concluimos, porque hoy tenemos un texto grande, pero vamos a verlo. Vamos a ver hoy cómo el hecho de conocer a Cristo como el Mesías supuso, de eso lo hemos hablado en anteriores ocasiones, un antes y un después para los discípulos, ¿no? De cómo ver al Señor Jesús, entender que Él era el Mesías, el Salvador del mundo, que Él es el Hijo de Dios, no pudieron seguir igual. Fueron tocados por ese hecho, impactó de tal manera que fueron capaces de dejarlo todo atrás. Vamos a ver, yo he dividido el sermón de hoy en 4 días, ¿no? El título es Un nuevo comienzo y me vi tentado, ¿no? Pero luego, como soy yo el que hago las fotos, no me caben los títulos largos. Tengo una pelea con mis hermanos para que pongamos títulos cortos. Digo, luego voy a ser yo que ponga el título largo. Sería un nuevo comienzo y 4 días, ¿no? Entonces, si mi hermano Marcos, que está al mando del OBS, me pone Juan del 19 al 28, vamos a tener la lectura. Le vamos a ir, esta vez iremos leyendo a medida que vayamos desarrollando. No lo vamos a leer todo de golpe, porque es un texto largo, y lo vamos a ir leyendo a medida que vamos desarrollando el sermón. Entonces, si lo tenemos, dice la palabra del Señor. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y a los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno en quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, y el que antes de mí, cual yo no soy digno de desatar
la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Amén. Después de este maravilloso prólogo que ya hemos hablado del capítulo 1, del 1 al 18, hemos presentado a Jesús como el eterno Hijo de Dios, el creador de todas las cosas, ¿verdad? Y el dador de la vida. Jesucristo es el que ha creado todas las cosas junto con el Padre y el Espíritu Santo. De eso hablamos. Juan el Bautista cumplió a la perfección el papel de precursor del Mesías. Él era aquella luz menor que apuntaba al sol de justicia, que es el Señor Jesucristo. Aparte también pudimos aprender y hemos leído cómo el testimonio de Juan también es jurídico. Cuando el Señor venga por segunda vez, habrá un juicio, el juicio final, todos los conocemos. Pues Juan está ahí dando testimonio ante el pueblo de Dios, ante su audiencia, y su testimonio trasciende hacia nosotros, de que Jesús es el Hijo de Dios que traía y trae el perdón para la humanidad. En estos tiempos somos nosotros ese testimonio, la Iglesia. La Iglesia hace el papel de Juan el Bautista para la sociedad en la que vivimos. El ministerio de Juan el Bautista fue sumamente importante y revolucionario. ¿Por qué? Porque Juan estaba habitando en una sociedad, como todos sabemos, ritualista, ¿verdad? Espiritualmente estaban acostumbrados a los rituales vacíos, tristemente. Siendo el pueblo de Dios, habían mecanizado todo, habían dividido la Biblia en 613 mandamientos y todo era religiosidad. Hago esto, hago esto, hago esto, pero no tenían una conexión con Dios. Entonces esto nos puede pasar a nosotros. Podemos caer en el activismo, podemos caer en que hacemos un montón de cosas y todas son buenas, ¿verdad? Porque ¿quién dice que formar parte de las actividades de una iglesia es algo malo? No lo es. Pero cuando nosotros estamos desconectados del Señor, de nada sirve hacer esas cosas, porque son obras muertas. Lo que hacemos, lo hacemos por amor al Señor y conectados al Señor. Porque hay mucha gente que no son evangélicos que hacen muchas buenas obras y no son salvos. Porque al final lo que nos salva es estar en comunión con Dios, habernos entregado a Él y hacer las cosas para su gloria. Los fariseos querían controlar todo lo que se hacía a nivel religioso. Y al ver que alguien empezaba a bautizar en masa, ¿no?, como hacía Juan el Bautista, que todo el mundo empezó a escucharlo, porque la gente empezaba a relacionar cosas con la venida del Mesías, pues ellos también dijeron, a ver si es que ahora es el momento, porque ellos tenían la manía de interpretar literalmente la Biblia, el Antiguo Testamento. Y es una forma peligrosa de interpretar el Antiguo Testamento. Hay profecías que sí, que son literales, pero hay otras que son espirituales, o sea, que se espiritualizan un poco, que son proféticas y que no son literales, ¿vale? Porque tenemos que pedir mucha sabiduría al Señor para no caer en eso. Entonces, Ezequiel 36:25, hablando del Mesías, decía que cuando viniera, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Está hablando de lo que hará el Mesías. Entonces ellos dijeron, Juan el Bautista está bautizando, a ver si va a ser él. Está cumpliendo esa promesa de Ezequiel. Entonces van allí principalmente por eso, para saciar su curiosidad. Ante el interrogatorio que le hacen sobre el Mesías, él contestó negativamente y se identificó con la voz de aquel que clama en el desierto, llamando a enderezar nuestros caminos. Eso fue una profecía literal de Isaías 40, versículo 3, por si alguien está tomando notas, ¿no? Este punto es muy importante. Cuando la salvación que trae el Señor
por pura gracia. Es ofrecida a las personas, ¿no? Desde aquí predicamos el Evangelio, la salvación es por gracia, por medio de la fe, es un regalo inmerecido que ninguno lo merece. Tú no tienes que obrar, tienes que poner tu confianza en la obra terminada de Cristo a tu favor. Pero hay un requisito, lo dice el profeta. Preparen sus corazones por medio de ¿qué? ¿Cómo podemos preparar nuestros corazones para recibir a Jesús? Por medio del arrepentimiento y enderezar nuestra vida. No que nosotros tengamos que planchar la ropa y decir, ahora que lo hago todo bien, ahora perdóname, Señor. No, pero realmente, si conocemos al Señor, hay un momento donde hay quebranto. Hay un momento donde reconocemos nuestras faltas, donde nos humillamos y estamos dispuestos a cambiar. Si eso no es así, nuestra conversión es falsa. Si nosotros vamos al Señor y queremos seguir viviendo exactamente como vivíamos antes, eso no es el Evangelio. Eso es otro Evangelio. Puede ser el Evangelio de Satanás, pero no el del Señor. El del Señor llama a un cambio de vida en el cual seremos ayudados por el poder de su Espíritu Santo, pero tiene que haber ese momento de decir, Señor, vengo manchado, vengo cargado de cosas malas, las reconozco y te pido perdón. Es así, ese es el llamado. Si no es así, simplemente nuestra profesión de fe es un acto de hipocresía muerta y el mayor de los autoengaños. Para concluir esta sección del primer día, que yo le he llamado, ¿no?, de como este testimonio que da Juan el Bautista, seguimos matizando lo de cómo los fariseos se equivocaban, porque le preguntaban, ¿eres tú Elías? ¿Por qué decían eso? Porque Malaquías 4, capítulo 4, versículo 5, decía eso, que he aquí yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces era como una coincidencia, ¿no? Porque él estaba llamando al arrepentimiento de una forma poderosa, pero era porque tenía que venir Elías resucitado. Por eso le preguntan, ¿eres tú Elías? No, el que tenía que venir, el antecesor, el predecesor de Cristo, el que anticipa al Mesías, vendría en el espíritu de Elías. ¿Y cómo era Elías? Elías era un profeta, vamos, de los más potentes del Antiguo Testamento. Él fue arrebatado al cielo por su fidelidad al Señor y confrontó al rey Acab, el que se casó con Jezabel, en el peor momento de la historia del pueblo de Dios en el Reino del Norte, donde estaba todo perdido. Elías estaba allí dando testimonio, jugándose el pescuezo mientras mataban a todos los profetas, llamándolo al arrepentimiento y a la fe para restaurar al pueblo de Dios. Además, Juan el Bautista hizo una afirmación gloriosa en Marcos 1:8, de que Cristo, aquel que venía, nos bautizaría con el Espíritu Santo. Y no hay nada más maravilloso que eso de parte de Dios. No solo nos salva, sino que nos regala la presencia de Dios mismo por medio de su Espíritu en nosotros el día que nos entregamos al Señor. Vamos a seguir con el día 2 y vamos a leer, le doy tiempo a Marcos para que lo busque, del versículo 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero
el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La afirmación que hace el Bautista en este segundo día podría ser la más importante para nosotros, yo creo, de toda la Biblia. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro mayor problema, hermanos y amigos, es que Dios es bueno. Y podéis decir, pero ¿por qué va a ser eso un problema? ¿No? ¿Sabéis por qué es un problema? Porque nosotros no. Nosotros no somos buenos. Y desde el jardín del Edén, la humanidad con Adán a la cabeza ha decidido vivir sin Dios. Ha decidido levantarse en contra de la palabra del Señor y vivir de espaldas a Él. Nos encanta cuando, desde que estuvieron nuestros padres allí, la humanidad está caracterizada por eso, porque al final, porque tenemos un corazón caído y con una tendencia al pecado, cuando no conocemos al Señor, nos deleitamos en romper la ley del Señor. Esa es nuestra condición. El Señor dice que el que peca es esclavo del pecado. No nos importa romper los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios nos dicen cosas vitales, ¿no? Por ejemplo, el primer mandamiento nos dice que amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, ¿no? Con todo tu corazón, con todo lo que somos. Lo estoy parafraseando. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros somos nuestro propio Dios. Y por eso es verdad que no amamos a Dios, mucho menos amamos al prójimo como a nosotros mismos. Nosotros somos el centro del universo. Todo lo hacemos por nosotros. Primero yo, después yo, y si sobra algo, para mí también. Esa es la realidad. Somos así. El cuarto mandamiento, ¿qué nos dice? Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Y qué vemos en la sociedad? Vivimos una sociedad donde no se respeta a los padres, ni su autoridad. Si alguien no ha visto, que lo busque por YouTube, que es triste ese programa, el de Hermano Mayor, de padres que se lo han dado todos a sus hijos, y ese fue su error, ¿no? De que no le pusieron límites y luego los hijos se rebelan contra los padres. Es triste, pero así somos. Igual somos mayores y tampoco honramos a nuestros padres, siendo mayores, porque tenemos cuentas pendientes con ellos. Porque mi padre de pequeño a mí me hizo no sé qué, no sé cuánto. Y somos jueces de nuestros propios padres. ¿Nos puede pasar? El quinto mandamiento nos dice no matarás. Y podemos decir que no matamos con pistolas. Pero, ¿qué tal nuestra lengua? Hablamos a espaldas de los demás de una forma descarada. No nos cuesta sacarle un traje a quien sea. Y ahí pecamos todos. Yo me incluyo. Yo no vengo aquí diciendo, que yo estoy libre, ¿eh? Nos pasa. Tenemos que examinarnos porque nuestra tendencia es hablar mal de los demás. No hablamos para bendecir, hablamos para criticar. El séptimo mandamiento nos dice no cometerás adulterio. Pero el matrimonio ya no es importante para muchos. El mundo no valora el sagrado vínculo y por eso viven como parejas de hecho, para tener los mismos derechos, pero no las mismas obligaciones. Pero Dios a eso le llama fornicación. El noveno mandamiento nos dice no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Pero para nosotros mentir no es un problema. ¿Verdad que no? Si nos llaman y no nos interesa, dile que no estoy. Nos engañamos los unos a los otros, nos ponemos excusas para no cumplir con nuestros compromisos. Decimos una cosa, pero nuestra palabra vale menos que las monedas de chocolate de los Kinder Sorpresa. Nos pasa, no somos confiables. Por eso necesitamos firmar contratos para todo, porque no somos capaces de cumplir nuestra palabra. El 10º mandamiento nos dice no codiciarás
la casa de tu prójimo, la envidia. Pero ¿cómo somos? Siempre estamos mirando lo que tiene el otro o lo que no, o lo que a mí me falta. Muy pocas veces somos capaces de ser felices con lo que tenemos. Y Romanos 1:32, lo leo para vosotros, dice: saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos las hacen igual. Peor aún, incitan a otros a que también las haga. Y la paga de uno solo de nuestros pecados es la muerte, la separación eterna de Dios y el castigo en el infierno. Eso revela la Escritura. Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios no puede hacer eso. Y por eso es tan importante lo que dice Juan el Bautista. Cristo vino no a condenar, sino a quitar el pecado del mundo. ¿No es eso maravilloso? Que nosotros seamos capaces de lo que acabo de decir así, parafraseado, somos eso. Si no, coger los 10 mandamientos, leerlos en vuestra casa, a ver qué es lo que cumplimos. Es que no cumplimos nada, y yo me incluyo en el paquete. Somos incapaces de cumplir la ley de Dios. Necesitamos un Salvador. Lo necesitamos como el aire que respiramos. ¡Qué gran afirmación! Cristo viene a asumir toda nuestra maldad y toda nuestra desobediencia y a cargarla en su propio cuerpo para llevarse el castigo que nosotros merecemos y regalarnos la vida eterna. Decidme que eso no es maravilloso. ¿Amén? Es precioso. Tenemos un Salvador maravilloso que es capaz de ver todo lo que somos y decir: no pasa nada, yo me lo cargo por ti. Vengo a salvarte de ti mismo. Cristo es la realidad última de todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento para reconciliar al hombre con Dios. De ahí lo del Cordero de Dios. Es algo que en teoría debemos de asumir, pero a veces damos por hecho que la gente lo entiende y tenemos entre nosotros personas que nunca se han leído la Biblia. Lo que nos enseña la Biblia es que alguien tiene que pagar por la culpa y que Cristo, como el Cordero que se hacían sacrificios en el Antiguo Testamento, se lleva él la culpa y el castigo. Aparte de todo esto, el Bautista vio la confirmación de que Cristo era verdaderamente el Mesías cuando descendió el Espíritu Santo como una paloma sobre él. Su afirmación como Hijo de Dios no fue un acto secreto. Todos lo vieron y escucharon incluso la voz del Padre, según Marcos 1:11. El Padre desde el cielo diciendo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo toda mi complacencia. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el primer hombre obediente en toda la historia a Dios, de forma perfecta. Vamos a pasar al tercer día y vamos a leer del versículo 35 al 42. Dice la palabra del Señor: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Después de ser presentado como el Cordero de Dios, el tercer día, Juan y Andrés deciden inequívocamente seguir a Cristo a su alojamiento. Y yo me pregunto, ¿y cómo no seguirlo? Después de ver lo que vieron, de ver al Señor, cómo descendía el Espíritu Santo,
Escuchar la voz del Padre hablando desde los cielos. ¿Os imagináis la escena de haber estado allí presenciando eso? Tuvo que ser impresionante. Yo creo que, ¿no? Somos tentados a pensar que ¿quién no lo haría? Al Señor le agrada que le busquemos. El Señor desea ser encontrado. Y dice Amós 5:4, así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. ¿No? Y en otro lugar dice la palabra que me hallaréis cuando me buscaréis de todo corazón. Entonces se puede encontrar a Dios. Podemos tener un encuentro con el Señor si realmente está en nuestro corazón encontrarlo. Él quiere ser hallado, no es un Dios que se esconda. Y nunca habrá nada más importante para nosotros que encontrarnos con el Señor. El mundo está lleno de señales. Si tú estás aquí sin el Señor, solo tienes que mirar la creación de Dios. Es imposible mirar el cielo estrellado, mirar un amanecer, la hermosura de la naturaleza y decir, esto se ha creado solo. Esto es producto de un accidente cósmico. Realmente es mentirnos a nosotros mismos y un acto de deshonestidad con nuestra propia alma. Sabemos que cuando miramos a la creación, igual que cuando miramos un cuadro, hay un autor. Eso tiene que ser nuestra respuesta al venid y ved de Jesús. Debe ser aceptada. Hoy Jesús te está llamando a ti, a todo el mundo, a los que ya le conocen y a los que no se han entregado a Él. Jesús te está llamando a ti personalmente. Ven y ved. Aquí también tenemos el encuentro de Jesús con Simón, ¿no? Hermano de Andrés, a quien Cristo le cambia el nombre para llamarle Cefas, que significa Pedro. En el lenguaje original, su traducción sería piedra o roca. Y con ello, el Señor estaba profetizando la transformación que sufriría Pedro en su vida, porque conocemos lo de la caída. Hoy el pastor en la meditación ha estado hablando de cuando Pedro falló, ¿verdad? Cuando se hacía el valiente. Pero el Señor tenía un plan para él, porque el Señor conoce todas las cosas. Y él sabía que a pesar de los fallos de Pedro, Pedro era un hombre de fe, ¿verdad? Estaba en sus planes y Pedro estaba llamado a ser uno de los líderes de la iglesia, de la comunidad cristiana temprana. Nos vamos a detener un momento a reflexionar sobre lo que significa el cambio de nombre para los creyentes. Pues creo que es una bendición el poder recordar qué es esto en la Biblia, ¿no? En muchas ocasiones vemos en la Biblia que cuando Dios tiene un propósito especial con alguien, le cambia el nombre. Hay ocasiones que es así. El cambio de nombre es una transformación trascendental y única para la persona. Y voy a hablar algunos ejemplos. El más conocido, el padre de la fe. Él se llamaba Abraham, así, sin H, ¿verdad? Su significado era padre enaltecido, porque era un líder tribal, ¿no? Dios cambia su nombre por Abraham. Entonces ahí tenemos una H intercalada entre las dos As, ¿verdad? Y significa el nombre de Abraham, padre de multitudes, pues de su linaje viene el Mesías y por la fe en él son bendecidas todas las naciones. También tenemos el caso de Oseas, hijo de Num. Fue el mejor discípulo de Moisés y su nombre significaba salvación. Cuando Dios se revela a Oseas, hijo de Num, para escogerlo para que él sea el siguiente líder del pueblo de Dios, le cambia el nombre a Josué. A que suena mejor, ¿no? Alguno que no lo tenga fresco. Y Josué en hebreo significa Yeshua, que significa Yahvé salva. Nuestra traducción es Jesús. Es decir, Josué es un tipo de Cristo. ¿Qué queremos decir con que es un tipo de Cristo? Es un personaje que apuntaba directamente al Mesías. Y Jesús es el perfecto Josué, el que viene a salvarnos, a rescatarnos y a introducirnos en la verdadera tierra prometida, en la que vamos a tener en Él el descanso de nuestras almas. Esa es la tierra prometida, estar en Cristo. Sabemos que hay un futuro donde estaremos en la Jerusalén celestial, pero
El significado primario es que el descanso de Dios está en Jesús. Jesús salva, Yahvé salva. Y hay más ejemplos, pero no vamos, por falta de tiempo, no vamos a decirlos todos. Quiero que, este sí que Marcos me lo pones, por favor. Vamos a meditar qué con nosotros. ¿El Señor va a cambiar nuestro nombre? En Apocalipsis 2:17, si lo pones en la pantalla, esto me venía, el texto me venía, pastor, pero esto lo comentó nuestro pastor Gaby en los devocionales de Apocalipsis, ¿vale? Que os animo a seguir porque realmente los devocionales son de mucha bendición. Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu está hablando a su iglesia, a nosotros. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Yo, igual que, siguiendo el ejemplo de mi pastor, yo no soy dogmático con esto, porque hay muchas explicaciones. Él las dio en los devocionales. Pero yo tengo mi opinión también, ¿no? Y como tal, es mi opinión la que voy a dar ahora, ¿no? La que creo que se ajusta más a lo que yo entiendo que va acorde con el texto. En el mundo jurídico grecorromano, en los juicios que había en la antigüedad, los jueces o jurados usaban piedras para votar ante un juicio. Tú estás siendo juzgado, si eres culpable o inocente, vas a recibir una piedra que te va a absolver o vas a recibir el castigo. Una piedra blanca significa inocente, absolución, y una piedra negra, culpable. Esta práctica explica por qué recibir la piedrecita blanca evoca la idea de ser declarado justo o aceptado, no condenado ante el juicio de Dios por la gracia de haberse entregado a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces, ¿lo veis como lo dice? Le daré una piedrecita blanca. El Señor tiene una piedrecita blanca para ti. Cuando estemos con Él, yo lo entiendo así. Él me va a dar una piedrecita. Tenemos un nombre que no sabemos. Aparte del nuestro, tendremos un nombre especial para Dios que lo recibiremos cuando estemos con Él. Eso es muy bonito. Cristo nos da la piedra blanca como veredicto de inocente. Eres perdonado en el Señor. Estás aprobado en el Señor. Y en el contexto histórico, aparte de esto, lo de las piedras, se daban unos pases especiales en honor al vencedor. Cuando se hacía alguna prueba específica. Y de ahí la fórmula empleada por el Señor de al que venciere, daré. Tanto el maná escondido como la piedrecita. El maná escondido también es el Señor y su palabra. Que cuando estamos con Él, cuando nos alimentamos de la palabra, tenemos ese fluir del Espíritu en nosotros. Nuestra mente es renovada, cobramos fuerzas, tenemos esperanza. Todo eso solo yendo a la presencia del Señor. Es importante destacar que Jesús habla de quienes reciben esta piedrecita. Esto es importante. Son quienes, los que vencen sus pruebas de fe hasta el final. Es importante, porque aunque la justificación es un acto jurídico hecho por Dios en Cristo, al cual nosotros no tenemos nada que añadir, nuestra salvación no nos la ganamos con nuestras buenas obras, eso ya lo hemos dicho hasta la saciedad, pero hay que perseverar. Eso sí que nos toca hacer a nosotros. Por eso dice el que venciere. Es un acto continuo. Hay que perseverar en la fe, aferrado de su mano, no confiando en nuestras propias fuerzas, pero no podemos caer en la autocomplacencia. Eso no es equilibrado. Y pensar así nos lleva al desastre. Pensar que estamos en Cristo y no luchar contra nuestro pecado y conformarnos con Él nos lleva a muchos problemas. Por eso, en 2 Timoteo 4:7, si lo pones, hermano Marcos, en la pantalla, vemos al apóstol Pablo. Para mí, el mejor apóstol.
por su trabajo, por su entrega, por todo lo que hizo. No es que estoy haciendo de menos a los demás, ¿no? Pero Pablo fue alguien que sufrió mucho y que, bueno, finalmente perdió la cabeza. Pero antes de morir escribía esto: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Lo veis, hermanos? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hay una carrera que correr. Tú tienes una carrera que correr. Yo tengo una carrera que correr. No existe el cristiano que está sentado, el que no crece, el que está igual que hace 20 años. Eso no existe en la Biblia. Si eres cristiano, si hay vida espiritual en ti, tú te estás moviendo. Cada uno a su ritmo. Hay unos que van más deprisa, van adelante. Otros están a medio camino y se tropiezan y caen y se levantan. Y hay quien va a pasitos cortos, porque está cojo, como yo. Pero te estás moviendo. La pregunta es, ¿te estás moviendo, hermano? ¿O estás parado? Segunda de Timoteo 4:8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sí, hermanos, si el apóstol Pablo, el más capaz, vivió su vida con temor y temblor delante de Dios, ¿cómo vamos a vivir nosotros como si todo nos diera igual? Como si nuestros pecados no tuvieran el poder de destruirnos y apartarnos de Dios si persistimos en ello de forma contumaz y rebelde. Porque aquí no estamos diciendo que nadie peque, todos pecamos, yo he pecado hoy y pecaré mañana. Pero la cuestión es, ¿estoy luchando contra mi pecado o me estoy conformando con mi pecado? Y encuentro excusas para justificar el no cambiar de vida. Ese es el tema. Y si el apóstol Pablo tenía miedo, temor, de acabar la carrera, si tú no tienes temor, pues entonces tu fe es la superfe. Porque el apóstol Pablo tenía temor. Yo quiero tener la fe del apóstol Pablo, porque eso es lo que me va a garantizar llegar al final de la carrera. No por mis propias fuerzas, sino porque tenemos que examinarnos y decir, Señor, yo no puedo. Ayúdame a dejar mis vicios, a dejar mi desorden, a dejar todas esas cosas. Y cuando tú estás clamando al Señor, estás corriendo la carrera. Es eso lo que la vida de fe, el Evangelio es eso, no es perfeccionismo. Es una vida de continuo arrepentimiento, de no conformarse como estoy hoy. Tenemos que seguir avanzando. Vamos a ir terminando y vamos al cuarto día. Vamos a leer del versículo 43 al 51. Dice la palabra del Señor. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
Este último día vemos como Jesús se encuentra con Felipe, que era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe conduce a Natanael y le habla con mucha alegría de que había encontrado a quien dicen las Escrituras que mencionan como Mesías. Jesús de Nazaret, el hijo de José. ¿Qué hace Natanael? Lo rechaza con una frase llena de prejuicio judío de aquella época. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Debemos preguntarnos por qué tenía ese prejuicio. Claro, hay que estudiar un poquito la historia para poder entender por qué era así. Nazaret en el siglo I, hermanos, era una aldea muy pequeña. Era casi insignificante. Tenía entre 150 y 500 habitantes. No tenía relevancia política. Está ausente del Antiguo Testamento y de los listados rabínicos. Es que casi que no existía. Vivían de la agricultura y los oficios artesanales con viviendas modestas. Estaba cerca de Séforis, la próspera capital de Galilea. Tenía una fuerte influencia grecorromana. Ese contraste reforzaba la percepción de los judíos de rechazo. Allí había mucha mezcla de gentes, de gentiles. El desprecio no era solo local, sino también regional. Se despreciaban por el acento, porque tenían un acento peculiar, y por su mezcla cultural. Era Galilea de los gentiles. La pregunta de Natanael refleja esos prejuicios. Y la pregunta es, ¿somos nosotros así también? Cuando no conocemos a alguien, ¿tendemos a juzgar a la gente a la primera por cómo le vemos? Hacemos mal. No tenemos que ser así. Tenemos que dar la oportunidad a la gente de acercarnos a ellos, conocerlos, para poder tener una opinión real. Igual que cuando alguien nos viene contándonos historias. No tenemos que dar credibilidad a la gente cuando nos viene con cosas. Tenemos que escuchar siempre las dos versiones y juzgar con justo juicio. Eso es lo que nos llama el Señor. Porque muchas veces nos quedamos con aquello que nos dicen, a ese le echamos la cruz y nos metemos en problemas. No tengamos prejuicios. Paradójicamente, esa aldea humilde encajaba con lo que decía Isaías 53, ¿no? De que el Mesías sería rechazado, ¿verdad? Dios elige a lo insignificante. Dios elige a lo pequeño para enaltecerlo. En este encuentro de Jesús con Natanael nos vamos a detener en el versículo 48 y 49, ¿no? En el versículo 47 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y en el 48 le dijo, ¿de dónde me conoces?, le dijo Natanael. Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Cristo, aquí vemos dos cosas. A pesar de conocer las reticencias de Natanael, en su omnisciencia sabe que es una persona sin doblez. Un israelita en quien no hay engaño. Esta frase es para matizarla. Un israelita en donde no hay engaño. Y eso le llevó al elogio del Señor. Fue elogiado por el Señor por su carácter. ¿Podría Cristo decir lo mismo de nosotros, hermanos? ¿Podría Cristo mirar nuestro corazón y decir que no hay doblez en nuestra vida? ¿Que no hay engaño en nuestra forma de vivir y actuar? El Señor conoce nuestro corazón. Y una de las cosas que ciertamente aborrece Dios es la hipocresía y que vivamos una doble vida. Que hoy estemos aquí vestidos con las vestiduras de piedad. Hermano, Dios te bendiga, gloria al Señor, qué bonito, ¿no? Pero luego, entre semana, vivir contrariamente a esa fe que decimos tener. La doble vida, Dios la aborrece. Seamos como Natanael. Natanael se sorprende que Jesús afirma conocerlo. Y
¿Y por qué esto, no? Le dice que cuando él estaba en la higuera, debajo de la higuera te vi. Todos los comentaristas coinciden en que cuando Natanael tenía una casa con un patio, que todos los judíos tenían una higuera, solían ser así, el que podía, ¿verdad? Era algo común, y que Natanael estaba en el momento de su devocional orando al Señor, entregándose al Señor, y el Señor le vio. Entonces, ese hecho fue reciente, y el Señor le estaba diciendo lo que él estuvo haciendo hace poco, cosa que nadie le vio, que él tenía esa costumbre de hacer, de ponerse debajo de la higuera a orar a Dios, y el Señor se lo está diciendo, y eso llamó su atención porque él se dio cuenta de que eso solo lo podía saber Dios mismo, porque él no se lo había dicho a nadie, que él hacía tenía esa costumbre. Y no solo eso, cuando Cristo lo sorprende, cuando él acepta que ese hecho le llama la atención y le reconoce la divinidad de Jesús, y Cristo le dice, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto alude directamente a la visión que tuvo Jacob en Génesis 28:12, cuando estuvo en Betel, ¿verdad? Y que él tuvo un sueño y él veía la escalera que estaba apoyada en la tierra y en su extremo tocaba el cielo y veía ángeles que subían y bajaban por la escalera. Y es muy bonito que Jesús está diciendo, yo soy la escalera. Para concluir, hermanos, Dios nos ha enseñado hoy muchas cosas. Lo primero que yo pienso, ¿podemos quedarnos indiferentes ante lo que ha hecho el Señor, ante la palabra de Dios? Yo pienso que no. La obra de Cristo está consumada y está completa para que todo aquel que aún esté en sus pecados pueda cambiar de vida. Entonces, si tú estás aquí y nos visitas hace tiempo y estás dándole vueltas y vueltas a entregarte al Señor, la pregunta es, ¿por qué se tiene que perder tu alma? ¿Qué vale más que tu alma? Cristo lo ha hecho todo por ti. Él ya vino, Él ya vivió la vida perfecta que tú y yo no somos capaces de vivir, porque lo que Dios demanda de nosotros es el estándar de perfección, al cual ninguno de los aquí presentes vamos a llegar nunca. Y Cristo vive respetando esa ley que hemos hablado hace un rato, cumpliendo los 10 mandamientos a la perfección para entregarte su hoja de fe laboral, para que tú puedas por la fe aceptar ese regalo. Entonces, hoy que estás aquí sin el Señor, ¿por qué quieres perderte? Yo te pido que reflexiones sobre tu condición espiritual. Realmente considera cómo estás viviendo. Seas joven, seas adulto, seas un niño. ¿Por qué no te has entregado al Señor ya? ¿Piensas que vas a vivir para siempre? Ninguno tiene nada asegurado. Yo podría morir mañana mismo, esta tarde, me cae una maceta cruzando la calle. Pero estoy tranquilo, porque he confiado en el Señor. Es necesario que te rindas, que reconozcas que has fallado y que no tienes nada que entregarle a Dios. Y entonces en ese momento, cuando tú te entregas a Cristo en arrepentimiento y fe, eres perdonado. Encuentras a un Dios que te ama. Un Dios que te está llamando no para juzgarte, sino para abrazarte, para restaurarte. Y hermano, también que puede ser que estés alejado del Señor, que estás en desorden y que piensas que no tienes escapatoria, que estás en esa jaula. Yo te digo a ti, el Señor también te está llamando, que vuelvas a Él, que dejes atrás todas aquellas cosas que están mal, que dejes tu orgullo y que abraces a Cristo nuevamente. Cristo es la escalera al cielo. Pero cuando subes por la escalera, nos encontramos que hay un agujerito en el cielo muy pequeño que solo cabemos nosotros. La maleta de nuestros pecados, aquello que no deseamos soltar, no deseamos soltar la codicia, el orgullo, la vanidad, los bienes materiales, las mentiras, todo eso no cabe. No cabes. Tienes que soltar la maleta. Suéltala y encontrarás al Señor al final de la escalera. Que el Señor bendiga su palabra. Pues Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú ya lo has hecho todo, porque tú has venido, porque tú has mostrado tu gloria, Señor.
Yo te pido, Señor, por tu iglesia, para que meditar en ti, Señor, nos reavive, nos anime y que seamos conscientes de que nuestro llamado es más grande que nosotros mismos. Y te pido especialmente por aquellas personas que hoy han escuchado tu evangelio, que están aquí y que no han dado un paso al frente, que no han soltado esa maleta de sus pecados y no se han entregado a ti, Señor. Yo te pido por cada uno de ellos, que tú ilumines sus tinieblas, que redargullas y rompas ese muro, Señor, para que vean su necesidad de ti y se entreguen a ti hoy. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.